Buenas tardes a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara. Agradecemos a todas y a todos los hermanos que se encuentran presentes en estos momentos a través de esta sala de Zoom. Agradecemos a todas y a todos los hermanos que tendrán a bien visualizar esta videoconferencia en nuestros canales de YouTube y de Facebook. El día de hoy, 13 de diciembre del año en curso, nos complace presentar a todas y a todos ustedes, queridos hermanas y hermanos, esta lección 10 que forma parte del curso básico de Teosofía en la modalidad virtual. Esta lección 10 titulada El papel del mal. Como ustedes saben, en la página siguiente a la portada de cada lección se encuentra un índice de contenido, un índice de programas, en el cual se precisará cuáles son los temas que el día de hoy estudiaremos, reflexionaremos y se llevarán a cabo estos cuestionamientos, estos análisis, reflexiones y comentarios. En este caso, el primer tema es la cuestión del mal, visible a página 3 a 5. De la página 6 a 7 tenemos nosotros el tema denominado la evolución y el bien contra el mal. Y en la página 8 a la 10, discernimiento y desarrollo personal. En la página 11 tenemos las preguntas para consideración, unas preguntas que puede responder el estudiante para reafirmar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en la página 12 tenemos obras complementarias a esta lección. Bueno, como ustedes saben, la mecánica de trabajo es la siguiente. Se van a conceder el uso de la palabra por si alguna hermana o hermano desea participar a través de la lectura. Con mucho gusto se puede hacer. Entonces, se abre la convocatoria. Alguna hermana o hermano que desee apoyarnos con la lectura de este primer tema denominado la cuestión del mal. Alguien que nos pueda ayudar levantando la mano para efecto de que se les conceda y nos ayude con la lectura. ¿Alguna voluntaria o voluntario? ¿Alguien desea apoyarnos con la lectura de este primer tema denominado la cuestión del mal? Guillermo Prieto, y tenéis el primer término de uso de la palabra, y Cristian para el siguiente tema. Adelante, mi querido hermano Guillermo Prieto. Gracias. La cuestión del mal. Como usamos nuestro pensamiento, hace surgir la pregunta de para qué lo usamos. Si para ayudar a los demás y a nosotros mismos o para otros propósitos. Y esto, a su vez, nos trae la vieja discusión sobre la existencia del mal en un mundo que se originó a partir de una buena fuente que ya examinamos en el capítulo 6 como el problema del dolor o teodicea, es decir, la justicia divina. El problema expresado en términos de la tradición occidental es este. Si Dios es a la vez toda bondad y todopoderoso, ¿por qué existe el mal en el mundo? O, puesto en un mensaje más teosófico, si el principio primordial divino está en todas partes y en todas las cosas, y si todo en el universo tiene su origen y naturaleza en este, ¿por qué debemos pasar por un largo proceso de evolución para alcanzar la perfección? ¿Por qué deberíamos experimentar limitaciones, dolor y males? ¿Por qué le suceden cosas malas a las buenas personas si se dice que cada uno de nosotros somos un microcosmos o un mundo en miniatura, un reflejo del perfecto macrocosmos o gran mundo? Seguramente cada uno, en alguna medida, ha reflexionado sobre la cuestión del significado del mal y la razón del dolor. Las religiones y filosofías han tratado el tema de diversas maneras. Algunos han postulado la existencia de una fuerza maligna absoluta, el demonio, igual a Dios. Otras han supuesto que el mundo es el resultado de un creador imperfecto y chapucero. Y otras han negado que el mal exista verdaderamente. El enfoque teosófico a esta cuestión es bastante distinto. H.P. Blavatsky dijo
que teníamos que mantener en mente dos verdades. Primero, lo que llamamos malo, perdón, el dolor, el sufrimiento, el perjuicio, el egoísmo, la explotación, sí existe. Nadie puede negarlo. Pero ella también dijo que que nada ni nadie es inherentemente malvado. No hay mal absoluto, sino solo mal relativo en el mundo. Gracias, mi querido hermano. Muy amable. Un ejemplo puede ayudar. El egoísmo existe. A veces las personas actúan en lo que ellas consideran que es su propio interés, sin considerar el bienestar de nadie más. Eso es egoísmo. ¿El egoísmo es bueno o malo? La respuesta es depende. Consideremos un niño. Un niño es egoísta. Demanda ser alimentado cuando está hambriento, sin importarle la comodidad o conveniencia de sus padres, sea que ellos estén durmiendo, cansados, ocupados o enfermos. ¿Es malo el egoísmo en el niño? Claro que no. Es normal y esencial para la supervivencia del infante. Pero si el niño crece y tiene 14 o 21 o 35 o 60 años y es todavía tan egoísta como cuando tenía 2 meses, entonces el egoísmo se transforma en algo malo porque es inapropiado. Puede ayudar que sustituyamos la palabra malo por incompleto o imperfecto. La teosofía postula un absoluto que es incondicionado e inmanifestado, pero desde lo cual se manifiesta periódicamente un universo condicionado, objetivo. Esta manifestación, siendo una expresión limitada, parcial, de aquello que es completo y sin limitaciones, es necesariamente imperfecta. En este universo objetivo y relativo, nada sucede excepto en relación con alguna otra cosa. Y en el dominio mismo de la manifestación se establece un principio de dualidad o polaridad. Por lo tanto, todo lo que existe tiene su opuesto, no en un sentido absoluto, sino en términos de relación. La maldad, al igual que la bondad, no existe en y por ella misma, sino solo en relación con su opuesto y su contexto. Los hombres bombas terroristas que se inmolan a sí mismos creen que lo que están haciendo es correcto, que promoverá la causa de la justicia para su gente y que les valdrá un lugar de honor en algún paraíso. Y otros creen que ellos están en un error y que lo que hacen es malo. Esta diferencia de creencias significa que no hay modo de distinguir el bien del mal. No, en absoluto. El bien es relativo a la evolución y la evolución tiene dos grandes fases. En la primera fase, el universo se mueve hacia una materialidad, inconsciencia y separación constantemente crecientes. Muchas gracias, mi querido hermano. Continuamos con la siguiente hoja, por favor. Ok. Durante esta fase, todo lo que promueve dicho movimiento es bueno. Pero esa primera fase es seguida por una segunda, que es en la que estamos involucrados en este momento, en la cual el movimiento se ha revertido. En nuestra etapa de evolución, lo bueno es aquello que está acorde con una progresión desde la materialidad, la inconsciencia y la separación hacia la espiritualidad, la conciencia y la unidad. Desde el egoísmo, ignorancia, coerción y discordia, hacia el altruismo, conocimiento, libertad y armonía. Los hombres bombas suicidas están equivocados acerca de lo que es correcto. Su error no altera qué es lo bueno o cuál es el curso de la evolución.
Lo divino mismo tiene una naturaleza dual de acuerdo con la Biblia, aunque en general la dualidad divina parece haber sido ignorada por quienes citan las Escrituras. En Isaías 45:7 encontramos las palabras: yo formo la luz y creo la oscuridad. Yo hago la paz y creo la maldad. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Y nuevamente en Amós 3:6, ¿habrá maldad en una ciudad sin que el Señor la haya creado? Lo bueno y lo malo son reales pero relativos al curso de la evolución, no absolutos autoexistentes. Cuando las acciones están fuera de lugar, en relación errónea con sus circunstancias, son malas. Gracias, mi querido hermano Guillermo Prieto. Bueno, pues hemos visto a grandes rasgos este primer tema denominado la cuestión del mal. Entonces, podemos concluir que el parabrahman, el absoluto, el inmanifestado, como se refiere en muchos textos, la teosofía le da el nombre de la seidad, está más allá del placer y del dolor, más allá del bien y del mal. Sabemos que esta dualidad es necesaria para que venga el tercer elemento. Para que haya el hijo se requiere el padre y la madre. Para que haya la conciencia se requiere del espíritu y de la materia. Entonces, para que haya bien, tiene que haber mal, y para que haya mal, tiene que haber bien. Pero el fin no es ese, el versus, la oposición, sino que esta aparente dicotomía genera un tercer elemento, que es el tercer elemento, que es la conciencia, el hijo, la neutralidad. Y esos tres elementos, en consecuencia de lo anterior, esa Santísima Trinidad presente en todas las tradiciones religiones, en todas estas escuelas de misterios. Sabemos que existe la diestra y la siniestra, pero lo más importante es que existe el pilar del medio. En la tradición cabalística se habla de estos pilares, el de la izquierda, el de la derecha, pero el del centro. Entonces, poco a poco vamos adentrándonos en este campo de que el mal como el bien son relativos desde la perspectiva de que, como dijera Hermes, los opuestos se tocan, o estas cuestiones, estas aparentes contradicciones, dicotomía, este versus, es en realidad lo mismo pero en diferente grado. Frío, calor, alto, bajo, bien, mal, son en realidad lo mismo, pero en diferente grado, involución, evolución. Entonces, desde esa perspectiva teosófica, podemos concluir que el absoluto, el parabrahman, la seidad, está más allá del bien y del mal, más allá del placer, del dolor, repito, más allá de lo negro o de lo blanco. Si alguna hermana o hermano desea hacer alguna intervención en torno a este primer tema, la cuestión del mal, con mucho gusto, si alguien desea, con mucho gusto puede levantar la mano para conceder la primera ronda de preguntas e intervenciones. ¿Alguien que desea tener participación en este primer tema? Adelante, Guillermo, ¿levantaste la mano? Sí, levanté la mano. Sí, levanté la adelante. mano. Hermano, pero entonces desde este punto de vista, ¿cómo quedan las palabras de Jesús, pues del Evangelio, donde dicen que Dios es amor? Pues, y si Dios es amor, ¿cómo puede venir el mal de él? Esa es la pregunta. Ok. Sabemos que el amor es neutro, mi hermano. El amor es neutro, es una muy buena pregunta. La luz y la oscuridad están en contraposición, el padre y la madre. Es un maridaje, es místico esta unión, porque si bien es cierto, el padre y la madre se hacen el amor, pero también se hacen la guerra. Entonces, tanto el espíritu como la materia se hacen el amor, pero se hacen la guerra, o sea, hay una unión, hay un maridaje, pero también hay una oposición entre Purusha y Prakriti. Purusha es el espíritu, Prakriti es la materia. Entonces, el espíritu y la materia están siempre en oposición, pero también están siempre en unión. Pero de la unión y la desunión relativa a este sol del coagula, entre esa fuerza centrífuga y centrípeta que están constantemente en interacción, atracción, pero a la vez repulsión, viene el tercer elemento, que es el Hijo, y el Hijo, el Cristo,
es precisamente esta conciencia que es el amor neutro. Por eso el taquión, que es la partícula del amor, es una partícula neutra, que es la partícula que despiden todas las pirámides, es neutra, porque de la unión de lo positivo y de lo negativo, precisamente es cuando surge ese tercer elemento, y ese tercer elemento puede ser el magnetismo, puede ser la luz, puede ser el amor, puede ser todas las variaciones de la energía, mi hermano. Entonces, te repito, son necesarios estos dos elementos. Son necesarios esos dos elementos para efecto de que surja este tercer aspecto, que sería el amor. Entonces, Cristo, sabemos que es una entidad cósmica, solar y planetaria. Desde esa perspectiva, él lo que señaló en esa declaratoria de que Dios es amor se refería a ese aspecto crístico, esa conciencia universal neutra. Entonces, pero repito, todo esto queda a su consideración. Yo no puedo afirmar que lo que digo es la verdad absoluta. Sin embargo, esto queda a consideración de ustedes. ¿Alguien más que desee tener alguna participación, intervención en torno a este primer tema? Hay una pregunta en el chat. Ok, gracias. ¿Quedó respondida a tu pregunta, mi hermano? Sí, lo que pasa es que vamos a decir que me agarraste por sorpresa. No me lo esperaba. Gracias. Dice Sergio Renczynski, si el mal es relativo, ¿cómo actúa el karma en este caso? Entendiendo que esto es una ley universal, en esta forma se genera una reacción ante algo malo que podría ser considerado relativo a las circunstancias. Ok, hemos dicho que el karma es una palabra. Sin embargo, esta palabra karma se asocia a una ley o conjunto de leyes, que sabemos que es un conjunto de leyes por medio del cual se lleva a cabo la mecánica del universo. Esta superintendencia del cosmos se lleva a cabo a través de leyes universales, y unas de estas leyes, porque hablar de una sola, la ley de causa y efecto, sería como pretender nosotros limitarle el funcionamiento del universo a esta ley. Este concepto karma engloba varias leyes, la de causa y efecto, la de compensación y la de evolución, y muchas leyes, pero lo más importante es comprender que karma no es ni bueno ni malo. El ser humano le ha asociado, lo ha vinculado a acción y reacción con lo bueno o lo malo, o como pagar o como deber. Ya lo hemos dicho en la lección 6, que fue la que aquí el autor de este curso introductorio nos remite, que en esa ley de causa y efecto se habla que todo sin duda tiene una acción y reacción, sea positivo, negativo, bueno o malo. O sea, todo lo que nosotros enviamos es lo que regresa multiplicadamente. Entonces, repito, esta ley está más allá del bien y del mal. Aquellos que hacen el bien van a recibir el bien multiplicadamente, y aquellos que hacen el mal también lo van a recibir multiplicadamente, porque eso es lo que están enviando al universo. Y como el universo, la unidad, la fuente, tiene un plan maestro, y ese plan maestro es darle a cada quien lo suyo. Todo lo que sembramos lo cosechamos, todo aquello que nosotros enviamos se nos regresa de forma multiplicada. Entonces, a través de esta ley aprendemos a respetar, aprendemos esta mecánica celeste, estas leyes, y nos hace humildes, y comprendemos que nosotros no estamos por encima de la ley. Ni el más bueno ni el más malvado están por encima de la ley. A todos, sin igual, todos los seres se aplica la ley, desde el más ínfimo hasta la excelsa galaxia, el universo, se aplica esta ley de causa y efecto, de acción y reacción. Pero repito, no debemos de asociar karma o las leyes del karma con bueno, malo, pagar. Ya lo habíamos dicho, mi querido hermano Sergio, en esa lección precisamos que no es correcto asociar karma con bueno o malo. Es simplemente acción-reacción, que cada quien va recibiendo esas acciones y reacciones que es simultáneo. No se sabe en qué momento se creó la causa ni en qué momento va a cesar, porque estamos en un constante espiral. Aquí está la causa y aquí está el efecto, pero estamos constantemente generando en el pasado, en el presente y en el futuro. Estamos co-creando, y desde luego sabemos que también la Santísima Trinidad tiene tres aspectos: un aspecto que crea, un aspecto que conserva y un aspecto que transforma o destruye. Entonces, desde esa perspectiva de la ley de la evolución, de la ley del ciclo,
hay quien puede asociar al aspecto de Shiva, el aspecto del Padre, el aspecto de transformador o transformando. Ese aspecto es precisamente, hay quien puede creer que la transformación, la destrucción es mala. Sin embargo, repito, es una perspectiva, es una cuestión. Entonces, aquellos seres que se han afirmado como tiranos, como destructores, a la luz del plan evolutivo sirven para ayudar a despertar a esos seres que están en ese estado de pasividad, en ese estado de inercia. Entonces, lo malo no es tan malo cuando nosotros vemos que esos seres vienen a ayudar a los demás por medio de ese dolor, por medio de ese sufrimiento, a que despierten sus conciencias y que se den cuenta que en ese estado de confort, de comodidad, en ese estado de pasividad, en ese estado tamásico, en ese estado estático, el universo no opera, todo es cambio, todo es flujo y reflujo. Entonces, mi hermano Sergio, repetimos, la cuestión del karma es más compleja que hablar de bien o mal, que desde luego eso se puede estudiar desde la perspectiva moral, ética o también desde la perspectiva evolutiva. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta? Buenas tardes. ¿Puedo hacer una consulta? En la Génesis, cuando Dios crea el mundo, o antes de crear el mundo, no recuerdo bien, habla de que Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo, la luz vio que la luz era buena. Ahora, mi pregunta es, ¿Dios venía de la oscuridad? Gracias. Es una buena pregunta. Se habla que ese estado de cuando está estos logos, porque en realidad es muy interesante. Ahora te devolveré la pregunta. El tema es quién dijo hágase la luz. El Parabrahman, el absoluto, un logos cósmico, un logos solar o un logos planetario. Esa sería la pregunta. ¿Quién dijo hágase la luz? Entonces, eso, ¿por qué? Porque eso nos puede remitir quién fue el que entonó el primer Om, quién fue el que dijo hágase la luz o Fiat Lux. Entonces, desde la perspectiva teosófica se dice que todo procede del Parabrahman, del absoluto. Y ese Parabrahman, ese absoluto, ese inmanifestado, el que es, fue y será, pero nunca lo ha sido, es una paradoja de palabras. Nosotros podemos creer o pensar que en efecto, este Parabrahman, este absoluto, está en un estado inmanifiesto, que todavía no se expresa, todavía no se manifiesta, en estos múltiples universos, en estos logos supracósmicos, cósmicos, solares, de esquemas evolutivos y planetarios. Y hay quien, HPB, en la doctrina secreta y en otros textos se habla que esa cualidad que se le puede atribuir a ese Parabrahman rebasa a nuestras expectativas, rebasa nuestras conciencias, porque la mente finita no puede conocer lo infinito. Sin embargo, se dice que este Parabrahman es inmanifestado, esta seidad, y que se expresa. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa opinión, podemos considerar que sí está en un estado pasivo, en un estado de obscuridad, y que nosotros también sabemos, lo que sí se conoce por medio de Elena Petrovna Blavatsky, nuestra fundadora, es que estos logos cósmicos, solares y planetarios se alternan en un periodo de actividad y reposo, pralayas manvantaras, o sea, días y noches, y en estos días de oscuridad, de estos días y noches de Brahman, sí se alterna tanto la luz como la oscuridad. Pero del absoluto, mi querido hermano Hortaney, del Parabrahman, es del ser sobre el que nada puede decirse, porque solamente él se conoce. Entonces, la pregunta que yo te haría y que nos hacemos en estos momentos es, ¿quién dijo hágase la luz? Entonces, ¿por qué pensar o creer que alguien que escribió en este caso este versículo del Génesis puede describir la mente absoluta? Equivaldría a limitar eso infinito a través de una percepción finita. Entonces, repito, la Biblia y todos los textos sagrados, alguien los escribió, alguien, un ser. Sin embargo, repito, cada quien está expresando una fase de la creación. El tema es ¿cuál creación? ¿La de este sistema solar, la de este planeta, la de un universo, de un cosmos o del absoluto? Repito, esto es un secreto arcano, es un misterio que nadie, al menos sincero, nos puede responder. HPB nos dice
desde ese estado de humildad, que ni aún el mayor de los iniciados puede conocer los secretos más profundos del absoluto. ¿Por qué? Porque, repito, ya no sería absoluto, sería limitado, que una mente pudiera precisar lo que es infinito y expresarlo a través de una mente o de un concepto finito, como sería en este caso un proceso de creación, como decir, hágase la luz. Entonces, antes de la luz que había, la oscuridad, pero antes de la oscuridad que había, y así la mente siempre quiere cuestionar, la mente siempre quiere responder. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Entonces, si yo te responderé ahorita que antes de la luz era la oscuridad, tú me vas a preguntar, ¿y antes de la oscuridad qué había? Y antes del antes, ¿qué había? ¿Por qué? Porque la mente se proyecta hacia el pasado y hacia el futuro. Y sin embargo, la mente normalmente se desequilibra y pasa de estar en ese estado de ser, el estado de es, en ese eterno presente. Entonces, esa respuesta, mi hermano, te revela más preguntas. No sé si queda contestado o aclarado el tema. Sí, más o menos me queda contestado. Pero como usted acaba de decir, uno queda en eterna pregunta, porque justamente eso me nace otra pregunta. Si el Dios que estamos hablando es un Dios creador de este universo, y si hablamos de múltiples universos, entonces habría un Dios mayor que es creador de este Dios que creó multiuniverso, o sea, un Dios el absoluto. mucho más allá de lo imaginable, ¿no? Así es, el El absoluto, absoluto. el Ya, parabrahman. estaríamos... Así es, mi hermano. Ya, para Brahman, entonces... Para Brahman, de la tradición hindú, la seidad o aquello se le conoce o el inmanifestado desde la perspectiva teosófica. Este absoluto, uno sin segundo, porque se dice que no hay dos, este inmanifestado, para Brahman, esta seidad o aquello, es la palabra que más se acerca en el español, aquello o eso. Entonces, ese ser trasciende a todas nuestras comprensiones, es el mayor de todos los secretos, es el mayor de todos los arcanos, nadie lo conoce, por eso dice Blavatsky que es el ser sobre el que nada puede decirse, es mera especulación. Lo que se conoce a través de HPV y algunos textos védicos es la formación de un sistema solar. Alice Bailey y otros autores más contemporáneos, Vicente Beltrán Anglada, ellos se atreven a decir que este logo solar en el que vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser forma parte de un conjunto de 7 logos solares y que estos 7 logos solares forman parte de un logos cósmico y como es abajo es arriba y como es adentro es afuera. Y estos logos cósmicos forman parte de universos y pues la física cuántica ya señala ahorita que son multiuniversos. O sea, ¿cuántas galaxias hay dentro de un universo? Que universo es observable por los astrónomos, pero sabemos que hay múltiples realidades, múltiples dimensiones, planos de existencia infinita, no sabemos cuántos son. Blavatsky señaló que hay 7 planos en el sistema solar y que estos 7 planos se dividen en 7 subplanos. Repito, Bailey y otros autores más contemporáneos dicen que estos 7 planos del plano físico son apenas el plano físico cósmico, que hay un plano emocional o astral cósmico, un plano mental cósmico, un plano búdico intuicional cósmico, y no sé si haya supracósmicos o supracósmicos, mis hermanos. Repito, esta información que nosotros tenemos de la teosofía concierne a la creación, conservación, transformación o destrucción de un sistema solar, que es a lo que se le denomina el nombre de logo solar. Y partiendo también de esa dicotomía, también HPV señala que hay esa creación trina, cosmos, caos y teos. Cosmos sería este aspecto de creación, caos, ese primer estado, y teos, ese Dios, ese tercer aspecto. Entonces, esa Santísima Trinidad, que ya lo vimos en una conferencia previa, está presente en todos los aspectos, al menos de este sistema solar. Esos 3 aspectos, bueno, malo, neutro. Padre, madre, hijo. ¿Alguien más que desee tener alguna intervención en relación a este tema, sino para pasar al siguiente? La cuestión del mal es el primer tema. Podemos pasar entonces al siguiente tema, mis queridos hermanos y hermanas. No hay ninguna otra pregunta a través del chat.
Ok, podemos dejar las preguntas al final. Perfecto. Bueno, mi hermano Cristian Macías de la ciudad de Guadalajara, tenéis el uso de la palabra para dar cuenta a las hermanas y hermanos con el segundo tema denominado evolución y el bien contra el mal. Adelante, mi querido hermano. Gracias, mi querido hermano Omar. Evolución y el bien contra el mal. Para comprender la visión teosófica del mal, es necesario considerar nuevamente el concepto básico de la evolución. La evolución no es una serie de circunstancias fortuitas, sino un proceso dinámico, en progreso constante y en cuya esencia misma existe un propósito. Es el plan por el cual el universo manifestado cumple con su objeto. Eones atrás, las unidades espirituales, que se convertirían en mónadas, siguieron el camino descendente de involución, adquiriendo experiencia esencial en los reinos de vida inferiores para finalmente alcanzar el reino humano. Las mónadas entonces comenzaron su viaje de regreso a casa, un viaje que produce una conciencia en expansión constante y una creciente capacidad de percepción. Como resultado de la conciencia humana, los hombres tienen el peligroso don de la elección. Tenemos la habilidad de formar juicios, de distinguir entre aquello que nos ayuda en el sendero de ascenso y aquello que nos impide progresar. Lo bueno es todo aquello que está en armonía con el propósito evolutivo, ayudando a avanzar en el peregrinaje. Y lo malo es cualquier cosa que trabaja en contra de este. Así, el mal es el uso erróneo de nuestras facultades, de la inteligencia y de los poderes divinos inherentes en el ser humano. En las cartas de los Mahatmas a A.P. Sinet, número 88, encontramos la siguiente declaración. No más que el bien es este, el mal, una causa independiente en la naturaleza. La naturaleza está desprovista de bondad o malicia. Ella solo sigue leyes inmutables. El verdadero mal proviene de la inteligencia humana y su origen recae completamente en el hombre razonador que se disocia de la naturaleza. El corresponsal agrega, el mal es la exageración del bien, la progenie del egoísmo y la ambición humana. Cualquier cosa que se lleva suficientemente hacia el extremo se convierte en su opuesto. La comida es esencial para nuestro bienestar físico, pero demasiada comida es glotonería. La religión es esencial para nuestro bienestar, pero como dogma se convierte en fanatismo e intolerancia. Tennyson habló sobre esto en su poema En Memoria. Lo viejo cambia, dando paso a lo nuevo. Y Dios cumple sus propósitos en muchas formas. No vaya a hacer que una buena costumbre corrompa al mundo. Cuando comprendemos el verdadero significado de la evolución, el bien y el mal se transforman en algo menos misterioso. Bueno es todo lo que funciona en armonía con el desarrollo del universo. Malo es aquello que se opone a esto. En las etapas tempranas de la evolución humana, la gratificación del deseo sigue siendo una fuerte herencia del reino animal, reforzada por la astucia de la mente. Sin embargo, encontrando que la gratificación restricta de los placeres inferiores no genera una satisfacción duradera, los seres humanos aprenden a no gratificarlos, sino a controlarlos o transmutarlos en formas superiores hasta que eventualmente su atracción cesa. Pero a través de todo ese proceso, por el esfuerzo mismo de vérselas con el deseo en cualquier nivel,
Los seres humanos desarrollan fuerzas y capacidades que ayudan en su progreso hacia la meta espiritual de la evolución. Gracias, mi querido hermano. Cristian, había una propuesta de una hermana que dejáramos las preguntas hasta el final. ¿Considera la mayoría prudente que dejemos hasta el final o podemos hacer un paréntesis en este segundo tema denominado evolución y el bien contra el mal? Al final, perfecto. Al final. Perfecto, gracias. Entonces, hasta el final. Bueno, ¿alguna hermana que nos pueda ayudar? Ya participaron 2 caballeros. Nos gustaría también tener la participación de una dama. Claro que sí, yo le puedo apoyar. Gracias, mi querida hermana Esther. Tenéis el uso de la palabra para dar cuenta con el tema denominado discernimiento y desarrollo personal, que es el último tema. Gracias. Discernimiento y desarrollo personal. El mal, aquello que está fuera del lugar, tiene varias funciones en la economía del cosmos. El coraje se cultiva enfrentando lo obtenido. La fuerza física se desarrolla usando los músculos del cuerpo contra algún tipo de resistencia. De un modo similar, nuestro sentido moral se genera reconociendo y oponiéndose a lo malo. Cuando actuamos erróneamente, el resultado es el dolor y a través de él adquirimos discernimiento. Aprendemos que lo que puede ser bueno en pequeñas dosis se convierte en malo cuando está en demasía. El mal es la exageración del bien. Se dice que el discernimiento es el primer paso en el sendero, esencial para nuestro avance. Y este discernimiento es la habilidad de hacer la elección correcta. La elección entre aquello que nos ayuda a dar un paso hacia adelante y aquello que nos demora o que incluso nos hace retroceder. Aprendemos muchas cosas a través de la experiencia del dolor, el cual no es un castigo, sino la inevitable consecuencia de la ley de acción y reacción. El dolor es un estímulo a la actividad, nos induce a realizar un esfuerzo para eliminar su causa, por lo que suba. ¿Sí? Que suba, ya no hay más, que suba la imagen. No, es que ahí la tenemos, mi hermana, a ver, ahí lo tenemos, ahí. Ajá. Ah, ok. ¿Te quedaste en el dolor? En el dolor. Ok. Se dice que el discernimiento, ya en el dolor, es un estímulo a la actividad. Nos induce a realizar un esfuerzo para eliminar su causa. Por lo tanto, es también purificador. El poeta inglés John Keats escribió: ¿No ves cuán necesario es un mundo de dolores y problemas para educar nuestra inteligencia y convertirla en alma? El esfuerzo y la lucha no deben ser abolidos, sino reconocidos como la raíz misma de la existencia en un mundo de evolución. Todos nosotros somos en cierta medida, maliciosos, orgullosos, agresivos, despreciativos, intolerantes y egoístas, pero también somos generosos, humildes, amables, tolerantes e inegoístas. Nos esforzamos para identificarnos con el centro divino en nosotros sin poder en esta vida lograrlo. Así, nuestro conflicto interno es interminable, pero esencial en tanto seamos incompletos. Que suba la diapositiva. ¿Ya lo viste, mi hermana? Sí. La tarea impuesta sobre el espíritu nacido. Una interrupción. Esta es una cita de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo escribió. Sri Aurobindo escribió: la tarea impuesta sobre el espíritu nacido en este universo material
parece ser la de crear a partir de materia un templo de la divinidad. Rabindranath Tagore, el sabio y poeta indio, escribió en cierta oportunidad: sabemos que los males son, al igual que los meteoros, fragmentos de vida extraviados que necesitan de la atracción de un gran ideal para ser asimilados a la armonía de la creación. Cuando miramos hacia el cielo, a la noche, vemos multitudinarias estrellas y planetas moviéndose en patrones ordenados a través del firmamento, comparativamente hablando. Solo unos pocos meteoros siguen su propio curso azaroso, pero incluso los meteoros son atraídos a la órbita natural de algún planeta que funciona acorde con la ley, siendo así disipados. Ya que nosotros somos en realidad ciudadanos del universo, respetuosos de la ley, podemos tratar de los meteoros, los males en nuestra propia naturaleza, como cosas temporarias y permanentes, confiados en la bondad natural del orden divino dentro de nosotros, que sabe cómo vérselas con ellos. La teosofía no se concentra en la vileza del pecador, sino en la potencialidad del santo en todos nosotros. Esto nos sugiere que, más que perder nuestro tiempo viendo lo peor en el universo, en otros y en nosotros mismos, o tratando de pretender que las cosas malas no existen, debemos elevar nuestra conciencia hasta el nivel donde el mal no puede expresarse. En un mundo donde la lucha y el esfuerzo son inevitables, es posible vivir con una convicción interna que arroja luz a los lugares oscuros y trae alegría a las vidas tristes. La paz viene cuando aceptamos la naturaleza del mundo, la naturaleza del esfuerzo, de la lucha, con un sentido de desapego inegoísta, confiado en que el amor vencerá al odio y el orden al desorden, no solo para nosotros como, o sea, correr la diapositiva. Dice, somos en realidad ciudadanos del universo, respetuosos de la ley. Podemos tratar a los meteoros, los males. Mi hermana, ya, eso ya lo habíamos leído. Entonces, bien, es el último párrafo donde dice la paz viene cuando aceptamos. A la paz, sí, es verdad. La paz viene cuando aceptamos la naturaleza del mundo, la naturaleza del esfuerzo, de la lucha, con un sentido de desapego inegoísta, confiado en que el amor vencerá al odio y el orden al desorden, no solo para nosotros como individuos, sino para toda la humanidad. Toda la humanidad. Entonces, cada uno tenemos nuestras propias victorias que ganar, nuestra propia ignorancia que disipar, nuestra propia luz que encender hasta que la batalla entre el bien y el mal se resuelva. A medida que subimos por la escalera de Jacob que conecta el cielo con la tierra, la competencia se torna en cooperación, avaricia, en amor, y el mal en bien. Una breve guía para ese ascenso es el escrito de H.P. Blavatsky llamado La Escala de Oro. Contempla la verdad ante ti, vida, limpiamente abierta, corazón puro, intelecto ávido, percepción espiritual sin velos, afecto fraternal por el condiscípulo,
pretesa para dar y recibir consejo e instrucción, leal sentimiento del deber hacia el instructor, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad. Una vez que hemos puesto nuestra confianza en el instructor, creemos que él la posee, valeroso ánimo para soportar las injusticias personales, intrépida declaración de principios valiente, defensa de los que son injustamente atacados y mirada siempre fija en el ideal del progreso y de la perfección humana que nos revela la ciencia secreta. Gupta, tal es la escala de oro por cuyos peldaños el estudiante puede ascender para llegar al templo de la sabiduría divina. Gracias, mi querida hermana. Entonces, esta ciencia secreta es la Gupta Vidya. Gracias, mi querida hermana, por tu apoyo. Bueno, con esto damos por concluido la fase de presentación de la información teórica, haciendo un pequeño corolario. Hemos analizado 3 temas importantes. El primero, la cuestión del mal, visible a páginas 3 a 5. Después leímos lo relativo a la evolución y el bien contra el mal, que se encuentra a páginas 6 y 7. Y por último, se presentó el tema denominado discernimiento y desarrollo personal, que se encuentra de las páginas 8 a la 10. En la página 11, como ustedes vieron, existen 7 preguntas que pueden analizar, que pueden responder los estudiantes. La primera de ellas, alguna hermana o hermano que nos ayude con la lectura de estas preguntas que pueden ustedes hacerse para llegar a la comprensión de este tema. Alguna hermana voluntario que nos ayude para leer esas 7 preguntas. Y en la fase de preguntas, si alguna hermana o hermano desea hacer estas preguntas o desea hacer otras relacionadas con el tema, con mucho gusto. ¿Alguien que nos ayude con la lectura entonces de estas preguntas para consideración? ¿Hay una hermana o hermano voluntario? Yo, mi hermana. Adelante, adelante, Telma. Gracias. Preguntas para consideración. 1. ¿En qué difieren el comportamiento del humano con respecto al bien y al mal? 2. Da tu propio ejemplo de algo que es bueno en una etapa temprana de la evolución, pero que se torna malo luego. 3. ¿Cuál es el uso o propósito de la tentación y la adversidad? 4. ¿Cuáles son los usos del dolor? Ilustra desde la experiencia personal, si es posible. 5. ¿Cuál debería ser nuestra actitud frente a, inciso A, el mal en nuestras circunstancias o alrededores? Inciso B, el mal en otros. Inciso C, el mal en nosotros mismos. 6. ¿Crees que las personas hacen deliberadamente lo que saben que está mal? 7. ¿De qué formas el vivir de acuerdo a los principios de la escala de oro nos ayuda a enfrentar la existencia del mal o las imperfecciones en el mundo, en otros y en nosotros mismos? Gracias. Bueno, ahí están 7 preguntas sugeridas por los autores del curso. ¿Alguna hermana o hermano, gracias mi hermana, alguna hermana o hermano desea remitirse a estas preguntas o desea generar alguna otra? ¿Algún comentario? Yo quisiera hacer un comentario. Sí, adelante. Gracias. Bueno, realmente es como la parte que yo he como recopilado de muchas personas, de como ustedes. Y el otro día estaba escuchando a un psicólogo cabalista que decía que la maldad es el ego de las personas. Me puse como a analizar esa parte y he visto que las personas que han hecho mucho daño en el mundo
han sido personas muy egocentristas, como aquí la pregunta 6 dice, ¿no? A su realidad, ellos han hecho el mal. Para ellos no está mal. Todo esto es mi forma de pensar, ¿eh? Entonces, ellos para su realidad y sus circunstancias de vida, esa es pues su forma de actuar, ¿no? Pero yo creo que sí, que efectivamente el ego es una parte que nos cuesta muchísimo trabajo. También el otro día Isaac Yauri comentaba, ¿no? Que entre más podamos controlar nosotros nuestra mente, mejor va a poder ser nuestra vida y vamos a poder llegar a esa espiritualidad y a esa unión que tanto queremos como teosofía o se quiere, que es la parte de la unión. Entonces, creo que sí debemos de ser mucho más conscientes por la parte de la evolución, que es la que también decía el psicólogo, que entre más conscientes seamos de esta realidad y de lo que somos como seres espirituales, de verdad podamos elevar esa conciencia, pero entre más podamos controlar ese ego, que creo que es la parte que él manejaba, que era Satanás, que no existía como la oscuridad, sino que uno mismo es el que lo crea y uno mismo es el que está en el despertar, que es la nueva era que estamos viviendo, que poco a poco contagiamos más esta parte limitada que siempre hemos tenido. Y sí creo que debemos mucho, lo que también anoche mencionaba, ¿no? Esa parte de controlar los pensamientos negativos, darle la vuelta y darle pensamientos positivos. Ah, que mi vecino esto. Ok, muevo mis pensamientos. Ah, perdón, ya me alargué, pero bueno, creo es eso, creo que la maldad existe, pero existe en nosotros y en nosotros está la actitud de poder cambiar esa evolución mental. Es todo. Gracias. Gracias, mi hermana. Hay algo muy interesante en tu intervención. Los teósofos, no recomendamos emplear la palabra ego porque puede confundir. Sabemos que la raíz etimológica de la palabra ego significa yo. Entonces, la psicología moderna ha confundido a muchas personas al referirse a la personalidad conformada por la parte inferior del ser humano en su constitución, cuerpo físico, etérico, emocional y mental inferior. Le han dado el nombre de ego, como esta porción inferior del individuo a lo que nosotros los teósofos conocemos como la personalidad. Sin embargo, ya siendo teósofos, no nos podemos dar ese lujo de referirnos al ego como a la personalidad. Sabemos que el ego, esa porción del ser, es el ego divino, pero nosotros no empleamos esa palabra ego porque puede confundir a los hermanos. Nosotros en lugar de emplear la palabra ego divino, podemos nosotros señalar la tríada superior, el yo superior, el jivatma, esa porción superior, esa alma. Y bueno, sabemos que ese aspecto, esa tríada superior, pues es el reflejo del espíritu, de la mónada. Pero el ego, lo que nosotros conocemos como el ego, la personalidad, es precisamente esa porción inferior, ese cúmulo de vicios, pasiones que nos tenemos que enfrentar en esta iniciación planetaria que se denomina como el morador del umbral. Ese es el verdadero germen de todo el mal, ese conjunto de vicios, pasiones, ignorancias, deseos, y que desde luego repetimos, no confundirnos con el término ego, con la cuestión del aspecto superior o divino. Entonces, es muy importante esa acotación, mi hermana, porque a veces nos confundimos de considerar que el ego es una entidad separada, aislada, como la psicología no lo dice. Sin embargo, es complejo, porque repito, esa personalidad, ese cuaternario, se conforma de varios principios, cuerpos, de varios vehículos. Entonces, no es una entidad aislada como la psicología no lo pinta, no lo vende, de que es tu ego. No, es complejo la personalidad. Sabemos que es efímera, transitoria, falsa y a veces hasta traicionera, y que es la causa de todos nuestros males y de todas nuestras aflicciones. Es lo que tenemos que refinar, purificar y transmutar. Es ese nigredo de los alquimistas.
Entonces, ¿alguna hermana o hermano que desee hacer alguna otra pregunta? Dice Sergio Rechinsky, si el dolor es una oportunidad de crecimiento, ¿cómo actúa entonces el dolor en aquellos individuos menos identificados en el plano físico a un estado más evolucionado de conciencia, en que el dolor mismo para ellos ya no es tan agente motivador, pues ya no lo sienten en sus vidas, dado que son libres de las circunstancias de la vida, pues se han liberado del apego? Es una muy buena pregunta. Desde luego que si todo fuera placer, pues nos moriríamos de hastío. El hastío es ese estado de insatisfacción, ese estado de que relativamente tienes todo, que no tienes el dolor, y el dolor como un mecanismo de aprendizaje, de purificación, como una alquimia, ese aceite, ese ingrediente que nos permite generar esa transmutación, esa alquimia. Entonces, dice el hermano Sergio, esos seres que están en ese nivel elevado y ellos ya no sienten dolor, no, al revés, mi hermano, es relativo porque ellos sienten más amor, pero sienten más dolor. Se dice que un Cristo, un Buda, no solamente siente el dolor de él ya se liberó del dolor de su personalidad. Ellos sienten el dolor de la colectividad. Entonces ellos dicen, ¿cómo yo voy a sentir dicha, éxtasis, samadhi, nirvana, si aún hay millones de seres sufriendo? O sea, porque sería entonces una liberación egoísta pensar de que ya me liberé de esta rueda de samsara, de nirvana, y que los demás sigan sufriendo, ¿no? Del plano mental superior, pero muy en específico del plano búdico intuicional hacia los planos más sutiles, se dice que la conciencia es de unidad, de totalidad. Entonces, esos seres sienten más amor, pero sienten mucho más dolor intensificado porque ellos se sienten como parte de este cuerpo, no se sienten como el dedo ni como la pierna, o sea, ellos sienten toda la dicha del cuerpo, pero sienten todo el dolor del cuerpo. Incluso se habla de que los logos, yo le hice una pregunta una vez a una hermana de la tradición védica, hindú, que si el logo solar era el karma yoga. Yo le digo, oye, el logo solar, sol, es el karma yoga, el yogi karma. Él está sufriendo. Y dice, claro que sí, a ver, soporta esos millones de grados que está él ardiendo. Se está consumiendo a sí mismo ese fuego por darle vida a todos los demás planetas. Entonces, ¿cómo esta perspectiva del dolor impele no solamente a nosotros, mi hermano Sergio? Estos logos solares y cósmicos es el sacrificio cósmico, es el Cristo cósmico. Entonces, claro que hay dolor en esos niveles y de forma proporcional y relativa más intensificada. Por eso también se dice que todos estos seres que vienen al planeta no necesitan venir en naves, vienen en conciencia y ellos vienen porque dicen, ¿quién está generando tanto caos en el universo? ¿O quién está sufriendo tanto? O sea, ellos no dicen, ay, voy a ver qué está, no, o sea, ellos sienten al tener esa conciencia evolutiva más desarrollada, sienten el dolor desde otras galaxias, desde otros sistemas. Entonces, vienen aquí, obvio, desde ese principio de la ley del libre albedrío, tampoco pueden interferir en el proceso porque nos harían la tarea que nos correspondería hacer, pero vienen con su presencia a dar amor, a dar paz, a dar armonía, a tratar dentro de lo que la ley le es posible, ayudar a este plan divino, a este esquema terrestre para que evolucionemos. Pero sin duda, repito, no se crea, no se piensa que solamente el dolor cesa con la liberación de la rueda del samsara. O sea, si bien es cierto, la última prueba que se le hace al Buda, en ese estado de Dayan Buda, antes de alcanzar ese estado de perfección, de liberarse de esa rueda del renacimiento, que si él está dispuesto a liberarse dejando a los demás sufriendo. Y es cuando hace ese voto de renunciación el Buda y dice que hasta el último cansado peregrino se salve, él se salva. Entonces, son secretos, son misterios arcanos muy profundos, mi hermano Sergio. Cristian Macías, adelante. Gracias, hermano Mar. Si me permites, mientras platicábamos de todo esto, me vino a la mente un verso del Bhagavad Gita de Krishna que menciona algo muy en relación a lo que estamos hablando. Si me permites, es muy rápido. El
el verso 30 del capítulo número 3, en el que dice, rindiendo todas tus acciones a mí con la intención de la mente en el yo con Y mayúscula, liberándote a ti mismo de los deseos y el egoísmo, pelea imperturbado por el dolor. Aquellos que llenos de fe siempre siguen esta enseñanza mía y no me culpan, también son liberados de sus trabajos. Me gusta mucho pensar en esto, en la analogía que siempre utilizamos para tratar de aclarar estos puntos, siempre pensando en los niños, que es muy fácil para ellos frustrarse después de pedir dulces y pedir cosas que van a llenarlos de placer, y los papás, pues viendo por el bien de ellos, le pueden bien dar verduras o algo que el niño no va a disfrutar, y él siente que está siendo castigado, él siente que está siendo frustrado de poder llegar a esos deseos y a esos placeres sin poder ver, ¿no? A lo mejor culpando a los papás de no satisfacer sus deseos y sus pasiones. Sin embargo, pues es para él a veces difícil entender, como para nosotros también, adultos, es difícil entender a veces las circunstancias que la vida nos presenta y que nos empujan a evolucionar, y que sin esas cuestiones que nosotros calificamos a veces como malas, como castigos, como circunstancias que no queremos enfrentar, a veces nos es difícil darnos cuenta de que son precisamente las cosas que necesitamos para seguir avanzando. Muchas gracias por el espacio, hermano Mar. Gracias, mi querido hermano Cristian, por vuestra intervención puntual. Sin duda, esta ley de la analogía, la ley de la correspondencia, nos puede permitir conocer estas verdades ocultas, estos misterios arcanos en nuestros quehaceres cotidianos. Desde luego, el ser humano siempre se ha hecho esas preguntas, el por qué y el para qué, el dolor, el sufrimiento, la maldad. Y desde luego que alguien comentaba aquí, mi hermana que tomó el uso de la palabra, en relación de que cómo es relativa a la perspectiva del bien y del mal. Y Adolf Hitler, él, dentro de sus memorias, hay una frase que él dice: debo de prepararme para la misión que la Santísima Trinidad me encomendó. Y otra frase que se le refiere a él es que dice: yo solamente quise hacer el bien. Entonces, y hay quien, él estudió teosofía, todos estos textos se habla que el primer rayo, el primer aspecto de la divinidad es este dedo de Dios, el dedo de Shiva, el destructor, el conocedor de esos principios, el primer rayo, él lo empleó, este rayo rojo, el color rojo, los ademanes, ciertas cuestiones implícitas en el texto teosófico. Él se autodenominaba como un ser de primer rayo, que repito, el primer rayo es el destructor. Hay quien dice que el del segundo rayo es el constructor. Entonces, él dice: yo tengo que destruir para construir. Y también se ha dicho en algunos textos que en Shambhala, en el centro donde la voluntad de Dios es conocida, esa ciudad esotérica y etérica donde subyacen todos los regentes del planeta, se han visto la necesidad de activar ese cetro de Shiva, ese cetro, ese diamante flamígero, en ciertas circunstancias que relativamente trajo destrucción, pero a la postre fue para la evolución. Y en este caso se dice, en la Lemura y en la Atlántida. Cuando este regente, el Sanat Kumara, considera prudente generar la destrucción de continentes, de civilizaciones que atenten contra la evolución humana, así tiene que ser. Y no hay consideración de que, les va a doler, pobrecitos. No, o sea, si estos seres, en este caso, los señores de la faz oscura, en este caso en la Atlántida, que se encarnaron muchas entidades siniestras, funestas, ellos creyeron que podían impedir la evolución del planeta o de la humanidad en esta cuarta raza atlante. Sin embargo, repito, alguien está más allá del bien y del mal. Y estos seres, por más tenebrosos, por más altamente capacitados en las artes de la magia, ellos también fueron destruidos. ¿Por qué? Porque, repito, el creador, la ley está más allá del bien y del mal.
Entonces, hay una frase que dice, nadie se burla de Dios, nadie, ni los buenos ni los malos, porque el creador, el absoluto es la ley. Entonces, en estos casos, esta destrucción, que para la perspectiva humana de la personalidad puede ser malo, ay, que no se destruya, ay, que no se acabe la civilización, no, sabemos que todo el universo es cíclico y todo lo que sube tiene que bajar, lo vamos a ver en la siguiente lección, la ascenso y caída de las civilizaciones, tanto individuos como civilizaciones, planetas, sistemas solares, universos, cumplen un propósito. Vean ustedes la astronomía, las explosiones de las supernovas, como estas colisiones galácticas. Entonces, en el cosmos hay también caos. Y son eventos de magnitudes impresionantes. Entonces, ahí tenemos como ejemplo que no está sujeto a la consideración de los individuos. Ay, les va a doler. Ay, quieren que esto cambie. No, se cumple la ley. Lo dijimos ya en una conferencia que se denominó las crisis y las conmociones cósmicas y las crisis planetarias. Las conmociones, estas conmociones son cósmicas, solares y planetarias en el individuo. Y estas crisis son como exámenes que el universo nos pone a cada quien para medir en qué nivel nos encontramos. Y repito, no están sujetos a la consideración de los individuos. Viene la crisis y no te dice, oye, fíjate, ¿quieres sufrir? ¿Quieres vivir este? No, viene la conmoción, viene la crisis para que evoluciones. Entonces, repito, estos temas de la mecánica celeste no están sujetos a la consideración del individuo. No es si quieres creer, no es si lo aceptas. Se manifiestan estas leyes por sí mismas y es precisamente el dolor, esta experiencia de resistencia, lo que nos ayuda a nosotros a reconocer en un acto de humildad que estamos evolucionando y estamos aprendiendo a través del reconocimiento de estas leyes. ¿Alguna hermana o hermano que desee compartir alguna otra pregunta? ¿Comentario? Buenas tardes, hermano. Yo soy Ángeles Silva, de la Ciudad de México. Tengo una pregunta. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo de Einstein, que hizo lo de la bomba atómica, fue pensando que iba a ser un bien a la humanidad, pero la misma humanidad tomó sus decisiones. Yo estoy empezando con esto de la teosofía, le soy sincera, todavía no conozco bien el lenguaje ni cómo dirigirme, pero sí me surgió esa duda. Si lo mencionó con los nazis, ¿no? Con Adolfo Hitler, entonces se me vienen todos aquellos, los que han inventado cosas. Esa es mi pregunta. Gracias, una excelente pregunta. La energía es neutra, mi hermana. La energía es neutra con la fisión, que es lo que ellos hicieron, la fisión nuclear. Puede generar destrucción, pero también la fisión nuclear puede generar energía. Los científicos chinos acaban de descubrir, bueno, acaban de encender un sol 100,000 millones de veces más caluroso que nuestro sol, ellos replicando este fenómeno contrario, que es la fusión nuclear, que es lo que se lleva dentro a cabo del centro del sol, de su núcleo, la fusión. Lo que Albert Einstein y estos científicos, que desde luego también Albert Einstein era teósofo, Tomás Alva Edison y muchos, Nikola Tesla, pero en realidad Albert Einstein, con la liberación de la energía del átomo, con esta fisión, repito, la fisión es la separación del átomo, sí se logró la destrucción en estas ciudades, ¿no? Hiroshima, Nagasaki, pero también desde esa perspectiva evolutiva hay quien dice que precisamente la liberación de estas bombas ayudó a romper, por llamarle así, este telón del plano físico y el plano astral en la humanidad, y que este fenómeno de la guerra mundial, donde periódicamente se enfrentan las fuerzas del bien y del mal, en este caso ganan las fuerzas del bien, pero viene también una expansión de conciencia de la humanidad. O sea, este dolor, este sacrificio que, por ejemplo, lo vemos, un claro ejemplo,
todos esos países que fueron devastados, Japón, Alemania, en 20, 30 años son potencias mundiales. Y aquellos que por nuestra pasividad o por nuestra cuestión como México, México que no fue parte en este caso, de la guerra mundial, de la segunda, que no fue parte, pues seguimos sumergidos en este estado económico y social y cultural. ¿Y cómo es posible que esas naciones que relativamente, porque relativamente sufrieron la destrucción total de todo, fueron saqueados, fueron destruidos sus lugares, su economía, su cultura, su sociedad, cómo en base al esfuerzo, al trabajo, a la dedicación, esas potencias, en este caso Alemania y Japón, cómo lograron de forma súbita volverse a elegir como potencias mundiales. Entonces vean este tema de la relatividad, de cómo esta destrucción de estas naciones a través de estas erupciones nucleares generó a corto plazo destrucción, pero a largo plazo fue avance, fue progreso. Entonces, repito, este primer rayo, que es el de la destrucción, es para destruir, para construir. Entonces, eso decía Albert Einstein. Charlie Chaplin decía, no tengas miedo de equivocarte, dice, hasta los planetas colapsan y del caos nacen las estrellas. Entonces, censuramos el error, censuramos la falta en esta sociedad hedonista, egoísta y narcisista. Censuramos el error, censuramos el fracaso, pero el error, el fracaso, el dolor son esos mecanismos que nos permiten evolucionar, desarrollarnos. Se dice que de lo que sí está muy pesado en el cosmos es de estancarnos, de no querer evolucionar, querer quedarnos en ese estado. Entonces viene la vida y a través de la crisis y la conmoción nos sacude para evolucionar. Y en ese estado de pasividad, de confort, de estabilidad, que creemos que nada cambie, pues estamos en contra de esta ley evolutiva. ¿Quedó respondida tu pregunta, mi hermana, o te confundió más? No, sí me la respondió. Muchísimas gracias, porque yo tenía esa duda enorme acerca del por qué, ¿no? Y ya con esto sí me disipa la duda, porque sí es algo complicado de digerir, la verdad. Y más para los que apenas estamos empezando, es mi primer día, o mi segundo, el día de ayer fue con Tonantzin. Perfecto. En mi segundo día, entonces la verdad sí es un poquito complicado, pero espero poder alcanzar a comprender un poquito más. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra hermana o hermano? Mi hermano Hortaney y Guillermo, demos oportunidad a que otros hermanos pregunten. Ya tuvieron la intervención ahorita ustedes. Vamos a dar oportunidad que otra hermana o hermano nos ayude y los vamos a dejar hasta el final para que darle también oportunidad a que más hermanas o hermanos nos puedan comentar alguna pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna hermana o hermano? Perdón, es que quería preguntar. Sí. ¿Sí? Ninguno de otros de mis hermanos y hermanas tienen alguna duda o pregunta en relación al tema. No nos distraigamos con el tema de la guerra mundial. Hay que regresar a esas preguntas de consideración que vale la pena que las consideremos, porque luego podemos irnos por otros cauces de la conversación. Tenemos que llegar a una conclusión de cierre para no perdernos en los detalles. Dice perdón. Fernando Vélez. Ok, Fernando Vélez, la grabación. Sí, con mucho gusto, mi hermano. Al final les vamos a pasar mi número para que me envíen un WhatsApp y enviarles la transmisión y la información en PDF. ¿Alguien más? Guillermo y Hortaney, ahorita les concedemos la palabra al final. Ya, sí, buenas tardes. Sí, adelante, mi hermana Ana. Mira, me permite una pregunta. ¿Sabe que entiendo que el uso del dolor tiene que causar esa conmoción que nos lleve a una catarsis, y en determinado momento hablo de como individuo, generar un cambio para bien? ¿Qué podemos hacer de manera consciente sin ser necesario que llegue a nuestra vida un duelo
un dolor, una tragedia, por así decirlo, y tratar de trascender sin necesidad de que la crisis o el pozo en el que tenemos que caer a veces para poder salir adelante. ¿Qué recomienda la teosofía en ese sentido? No sé si me pueda explicar con esa pregunta. ¿Es cuánto? Gracias. Buda fue muy puntual y son palabras que nos simbran, nos duelen escucharlas. Él decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, repito, mi hermana, en la personalidad es egoísta, es hedonista y narcisista. La personalidad no quisiera sufrir. Quisiéramos gozar solamente, quisiéramos que nos rindan culto y pleitesía, quisiéramos recibir todo y no dar, no compartir, no sufrir. Dijera José José, casi todos queremos, amar es sufrir, querer es gozar. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es una canción de un intérprete mexicano, José José, Amar y Querer, y él en esa canción nos explica eso, que queremos gozar, no queremos sufrir. Entonces, tú ahorita me dices, ¿cómo puedo evitar sufrir? ¿Cómo puedo evitar el dolor? Es inevitable, como dijera Buda, mi hermana. ¿Por qué? Porque ese mecanismo es lo que nos permite reconocer la ley divina, ese mecanismo es lo que nos permite evolucionar, y ese mecanismo es lo que nos permite nosotros evaluar qué tan bien estamos. Entonces, si no existiera el dolor y si tú quisieras evitar el dolor, ahí donde estás negando esa sombra que Jung es muy puntual, dice, lo que niegas te somete. Y aquello a lo que te resistes persiste. Y él también dice, aquellos que fuerzan a las fuerzas de la naturaleza y resisten, obligan a que esas fuerzas de la naturaleza le repitan el drama de lo aprendido muchas veces. Entonces dice Jung, o sea, si tú niegas, aquello que niegas te somete y aquello que aceptas te libera. Entonces, si tú niegas el dolor, es como negar la evolución. Entonces, imagínate la cantidad de sufrimiento que hemos experimentado en todos los eventos catastróficos que hemos vivido, desde el Big Bang hasta ahorita. Este arco involutivo por el cual pasa nuestro espíritu en las esencias elementales, mineral, vegetal, animal y humano. No nos acordamos, ¿por qué? Porque eso está en nuestro espíritu, en nuestra alma, pero créanme que lo que más hemos experimentado ha sido el dolor, el sufrimiento, la limitación, la resistencia. Imagínense todo eso que está guardado en nuestro espíritu, en este arco involutivo por esos reinos y todas las experiencias que ya hemos vivido en el reino humano. Entonces, repito, nosotros no nos acordamos de eso porque nuestro cerebro empezó a funcionar en el día que nacimos, pero todas esas experiencias de dolor, de limitación, de sufrimiento, de fracaso, aparentes, están registradas en nuestro espíritu. Entonces, eso que tú me preguntas, mi hermana, es una condición de la perspectiva de Buda inevitable. O sea, y la mejor manera, decía él, en estas 4 nobles verdades, que ella decía que la causa del sufrimiento es el apego y el deseo, apegarte al pasado, desear lo que no tienes, al futuro, o sea, la mente se proyecta al pasado, quiere decir que se apega a los placeres que tuvo, o los que está teniendo no los quiere dejar ir, y cuando se van esos placeres, desea otra vez tenerlos, entonces se proyecta al futuro la mente. Entonces, en esas 4 nobles verdades de Buda dice que la causa del sufrimiento pues es el apego y el deseo. Y que hay una manera de liberarse de ese sufrimiento, de ese apego y ese deseo, y es a través del octuple noble sendero, este sendero de los iniciados, estas 8 virtudes que él define, recta forma de pensar, recta forma de concentrar, recta atención, recta forma de ganarnos la vida, recta atención, recta meditación, recta palabra. O sea, él da 8 principios de rectitud por medio del cual nos dice él que podemos librarnos de este sufrimiento, de estas penas, pero sin embargo nos dice, o sea, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional en cuanto al proceso, pero sí él da herramientas para intentar, repito, porque no basta con que tú las leas. ¿Cuántas veces hemos leído eso de octuple noble sendero, esas 8 virtudes, y nuestras vidas siguen igual? ¿Por qué? Porque es un proceso de prueba y error o prueba y dolor. Poco a poco vamos incorporando esos principios, esas virtudes, no son súbitas.
Tú puedes ver una película de budismo o leer el libro sagrado de cualquiera, el Bhagavad Gita, la Biblia, el Talmud, el Tao Te Ching, el Zen Avesta, y no porque lo leas, estos principios, esas virtudes se van a incorporar en tu vida, o sea, es a través del esfuerzo, el sacrificio, de ese proceso de prueba y error, prueba dolor, que tú vas poco a poco incorporando esos principios, esas virtudes a tu vida. ¿Quedó respondida la pregunta, mi hermana? Sí, quedó perfectamente respondida, hermano. Muchas gracias. ¿Sí? Puede ser un poco confuso, eso de que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, pero Buda nos da también la clave del por qué y el para qué el dolor, para reconocer que esta mente se apega se apega al pasado o se proyecta hacia el futuro a través del deseo. Y que en ese estado de total gratitud, en ese estado de gracia, en el eterno presente, nosotros podemos ser conscientes en el estado en el que nos encontramos, y desde ese completo estado de gratitud, de ese eterno presente, nosotros podemos transitar, ir desarrollando poco a poco esas 8 virtudes, ese octuple noble sendero. ¿Alguien más que desee compartir alguna pregunta? Bueno, si ya no hay nadie más, Guillermo y Hortaney, para cerrar la sesión. Gracias, hermano. Chico, es que las preguntas 4 y 5 es el nudo de esta charla. ¿Me entendés? Yo pienso que la pregunta número 4 está mal formulada, porque los usos del dolor es como si el dolor fuera opcional y el dolor es inevitable, pero nadie quiere sentir dolor. ¿Quién va a querer estar enfermo, por ejemplo? ¿O quién va a querer divorciarse, por decirlo de por poner otro ejemplo? ¿Entiendes? O sea, el dolor te atrapa, te agarra por sorpresa, no es una opción que uno tenga normalmente en su horizonte vital. Habrán dolores que podrán evitarse, qué sé yo, que tú los ves en el futuro venir, pero la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces el dolor te toma por sorpresa. Y entonces la actitud frente a eso, o sea, yo creo que nosotros los seres humanos todavía es la fecha que tomamos dos actitudes. O enfrentamos un problema o huimos del problema. Claro, Y yo, sí. ajá, dime. No, adelante. Perdón por interrumpirte. O sea, pienso yo que a veces el dolor podrá enfrentarse o el mal podrá enfrentarse, pero desgraciadamente hay veces que el mal está fuera del alcance de nuestras acciones. ¿Me entiendes? Por ejemplo, por decir un ejemplo cotidiano, los políticos desgobiernan y los ciudadanos sufrimos las consecuencias. Y realmente en contra de eso es muy poco lo que se puede hacer. Ahí no vale que tú seas estoico, que aguantes como un varón, que inclusive des un ejemplo, porque con esa clase de cosas a veces inclusive son contraproducentes y se busca uno enemigos que no quiere. Entonces, como te digo, las preguntas 4 y 5 del cuestionario son el nudo de esta charla. Sería bueno que vamos a ver si lo desmenuzas un poquito más. Muchas gracias. Gracias. Es muy interesante esa intervención de mi hermano Guillermo, en el sentido de que dice cuáles son los usos del dolor, no como que la pregunta 4 esté imprecisa, sino que desde esa perspectiva humana, desde esa perspectiva cotidiana, este autor nos invita, John Aljo y esta Emojin Simmons, que eran los creadores del curso básico y del curso introductorio. Ellos dicen cuáles son los usos del dolor, o sea, no los usos de que nosotros podamos usar el dolor, sino que este mecanismo del dolor en esta vida cotidiana, ¿por qué existe? El por qué y el para qué, sobre todo el por qué y el para qué. En este libro de las conmociones cósmicas y las de Torkom Saraydarian, se dice que ante una conmoción, y que esas conmociones dice que no solamente estamos expuestos los seres humanos, esas conmociones las reciben los planetas, los sistemas solares y la galaxia. Él le llama virajes. Vean esa conferencia, está en nuestro canal de YouTube, Conmociones Cósmicas, y ahí se señala que ante una conmoción, que viene después la respuesta a las 5, el individuo puede tener dos: resistencia
o aceptación. Esta es la conmoción que viene desde el centro de la galaxia, el Sol, el planeta y el individuo. Entonces, esa conmoción, esa crisis, dice que puede haber dos opciones, como decía mi hermano Guillermo. ¿Se acepta o se rechaza? Dice que el rechazo, que es normalmente lo que hacemos, eso genera destrucción. Y dice, y esa destrucción puede ser desde un individuo, un planeta, un sistema solar, hasta una galaxia, ¿eh? Esos seres a su nivel están recibiendo esas iniciaciones cósmicas y universales. La iniciación es un proceso por medio del cual esta crisis, esta conmoción viene a probarnos. Si el iniciado, en este caso una galaxia, un sol, un planeta, un individuo, acepta, bueno, esa conmoción, esa crisis genera esa iniciación, esa expansión de conciencia. Trasciende, vaya, si estaba en el nivel 7, va a trascender al nivel 6. Y ese es el proceso iniciático, que tú vas progresivamente ascendiendo en los planos de conciencia del universo. Pero si ese iniciado, repito, puede ser desde una galaxia, un sol, un planeta o un individuo, rechaza esa experiencia, rechaza esa conmoción, esa crisis, puede destruirse. Repito, entonces la naturaleza es fría. Repito, es más allá, es más que emocional. Y vean ustedes, por ejemplo, los videos de astronomía. O sea, una explosión de un sol es un evento catastrófico de dimensiones impresionantes. Imagínense que el sol ahorita aventara una llamarada solar. Decía mi hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aguantarnos como los machos estoicamente? Pues sí, puedes aceptar este proceso cósmico universal que es innegable, o puedes rechazarlo. Y si tú lo rechazas, pues vas a sufrir. ¿Por qué? Por tu ignorancia, por tu incomprensión de descubrir que todo el universo es eso, orden y caos. Que todo es un flujo y un reflujo, una inhalación y una exhalación, y que esta ley del ciclo es perenne, está presente en todos los aspectos de la mecánica celeste del universo. Entonces, no es que la pregunta 4 y 5, mi hermano Guillermo, sean un tanto cuanto incongruentes, no. Repito, con esta perspectiva de Torcom, de las conmociones cósmicas, se aclaran los dos. El uso del dolor es que evolucionemos, ese es el uso, ese es el propósito del dolor, pero no solamente el individuo, en todos los seres es que se trascienda. Entonces, uno de los grandes misterios es que el espíritu está crucificado en la materia. Entonces, el dolor es ese mecanismo, esa interacción entre esas fuerzas centrífugas, centrípetas, que el espíritu se quiere liberar de la materia, pero la materia aprisiona al espíritu. Y esa resistencia genera esas fuerzas centrífugas, centrípetas, se genera la resistencia, genera el dolor. Ese es el propósito. Pero cuando tú descubres que para que exista esa fuerza centrífuga, centrípeta, Purusha, el espíritu, y Prakriti, la madre materia, viene ese tercer elemento que lo dijimos, que es la conciencia, que es el Hijo, que es el Cristo resucitado. Entonces, ahí es cuando nosotros comprendemos ese misterio del universo, uno de los grandes misterios del propósito y del uso del dolor. Y que esa actitud es ante ese mal, ante ese dolor, pues los psicólogos le llaman la responsabilidad o la resiliencia, esa capacidad que tú tienes para hacer frente a las experiencias que nos pasen ante la vida. No es la misma responsabilidad que tiene un hombre que vive solo, una persona que tiene una familia, a un dueño de una empresa, a un presidente de la república, a un regente en el planeta, que un sistema solar. O sea, conforme vamos evolucionando, vamos teniendo mayores responsabilidades porque sabemos resolver mejores problemas. Entonces, es muy fácil opinar, cuestionar las decisiones de los demás. Pero si nosotros estuviéramos en los zapatos de un presidente, de un regente, de un dirigente planetario o solar, sabríamos que estamos donde justamente nos debemos de estar porque ese es nuestro estado actual evolutivo.
Nadie está donde no le corresponde, ni desde la perspectiva social, económica o cultural, o espiritual, cada quien estamos donde nos corresponde estar en esa escala evolutiva. A medida que vamos evolucionando, vamos adquiriendo mayores responsabilidades con el plan divino. Entonces, mi hermano que nos comentaba hace ratito, la pregunta 4 y 5, creo yo, no es que estén imprecisas, sino que, repito, el uso del dolor es la evolución y la actitud, esa responsabilidad, esa resiliencia, puede tener dos decisiones: aceptar o rechazar. Si aceptamos, trascendemos, adquirimos estas expansiones de conciencia, esas iniciaciones graduales. Rechazamos, viene la autodestrucción del ser. Mi hermano Hortaney de Chile, adelante. Sí, buenas. Está recordándome un poquito la pregunta. En delante comentaba, hermano, sobre que los señores de la oscuridad estaban más allá del bien y el mal. Entonces, me No, entró a preguntar, no. en la parte... Aclaro, los regentes del Sanat Kumara, no los señores del mal. O sea, el Sanat Kumara y los señores del karma, los regentes del planeta, están más allá del bien y del mal planetario. No que los señores del mal estuvieran más allá del bien y del mal. Los regentes del planeta. Claro. Ya, los regentes planetarios estarían más allá del bien y el mal. Así es. Pero me nace una pregunta, en la parte cristiana, se nombra Lucifer. Lucifer, por lo que yo he leído por ahí, información que uno lee, usted sabe que internet hay mucho. Lucifer dice de que es el dador de luz, aquel que entregó el conocimiento al ser humano, o sea, para que uno tuviera el poder de discernimiento. Ahora, no sé qué papel realmente juega Lucifer. Gracias. Es muy interesante esa pregunta. Blavatsky, incluso ella dedicó un boletín de nombre Lucifer. Alice Bailey, el nombre de su agrupación primera era la Lucifer Trust Company, y ya después quedó en Lucis Trust. Entonces, Lucifer, de esa perspectiva ocultista, es el portador de la luz. Hay quien dice que es Venus. Esos señores de la llama que vinieron de Venus pueden considerarse son Luciferes que vinieron a dotarnos de esta mente, de este conocimiento. Y Lucifer que relativamente le dio a Eva a elegir o a probar de este árbol del bien y del mal, del conocimiento, que la humanidad alegóricamente se dice, elegimos probar del árbol del conocimiento, el bien y del mal, y no del árbol de la vida, de la cábala. Entonces, esa elección que hizo la humanidad es dentro del plan divino. La mente es dual. La mente, como decíamos al inicio aquí de la lección, dice Blavatsky que lo que llamamos malo, el dolor, el sufrimiento, el perjuicio, el egoísmo, la explotación, dice, sí existe, nadie puede negarlo, pero dice ella que nada ni nadie es inherentemente malvado, o sea, no hay mal absoluto, sino que el mal relativo en el mundo. Entonces, esa relativa probar de esa manzana del conocimiento que nos permite elegir entre lo que llamamos bueno y malo, y que a partir de ahí el ser humano se hace responsablemente kármicamente de sus acciones. No es lo mismo que, aunque los minerales, vegetales y animales tienen un karma grupal, pero el ser humano tiene un karma grupal, pero ya un individual que él tiene que hacer consciente, transmutar, tiene que hacerse cargo de esas decisiones del pasado. Y bueno, esta elección se da, precisamente Lucifer nos da la luz, pero esa luz también nos permite que tienes el conocimiento y que esa mente es dual. La mente se puede proyectar hacia lo superior, manas superior, y el kama manas o la mente de deseo se puede proyectar hacia lo inferior. Entonces, estos luciferes, estos prometeos, que también es otra alegoría, Prometeo que le roba la luz a los dioses y se la trae a la humanidad, son las alegorías precisamente de cómo estos señores de la llama, estos ángeles solares, que se dice que en la literatura esotérica
Estos ángeles son los que hasta que nosotros no nos liberemos, ellos se pueden liberar de esta pues, relativa custodia que estamos de ellos, de este ángel de la guarda, este ángel solar, que son los que han ayudado al ser humano en su progreso, en su evolución, y que se dice en la literatura esotérica, cada quien posee su daimonio, su conserje, vaya, su mentor, que sería este Lucifer personal, este dador de la luz, el que nos dotó de esta mente, pero que nos dotó también de esta individualidad. Y estos seres, ellos en conjunto, otras jerarquías de luz han ayudado, estas 12 jerarquías del zodiaco han ayudado a la humanidad en su involución y después en su evolución. Rudolf Steiner, un destacado teósofo, él creó su propia corriente de pensamiento, la antroposofía. Él señala que dentro de esa naturaleza trina son 3 aspectos, y dice que esos son los misterios del Gólgota. Él le llama el misterio del Gólgota, esa crucifixión que es alegórica, Cristo que representa este amor cósmico universal, y estos otros 2 ladrones que fueron crucificados, que también alegóricamente pueden ser las 3 cruces del zodiaco, la cardinal, la fija y la mutable, y que él dice que estaban crucificados estos 3, Cristo, a su izquierda, él le da el nombre de Arimán, que es la conciencia material fría, Arimán, que Arimán es una incorporación del mazdeísmo, del zoroastrismo. Arimán era el opuesto a Ahura Mazdao, o a Cristo. Él toma esa palabra Arimán del zoroastrismo, y él dice que a su derecha de Cristo estaba Lucifer, la luz. Entonces, que Lucifer nos incita al estado ideal, el estado etérico, el estado sutil, y dice Rudolf Steiner que Arimán nos impulsa a lo materialista. Entonces, estas 2 fuerzas opositoras de la humanidad, y Cristo, que es como la neutralidad que viene a mediar entre lo frío y lo caliente, entre lo que nos arrastra al materialismo y lo que nos eleva hacia lo sutil. Entonces, vale la pena que consideren esta cuestión de Rudolf Steiner, porque él en este misterio del Gólgota señala precisamente de forma alegórica cómo estas entidades, incluso él señala que hay entidades opositoras, los asuras, y que él incluso refiere que el verdadero anticristo, el demonio solar, él le da el nombre de Sorat. Torcom Saraydarian también se refiere en una obra Combatiendo las Fuerzas Oscuras, y él incluso habla del mal cósmico, y habla del mal cósmico como proveniente de ese plano mental cósmico, y que en realidad la humanidad pues está protegida, por llamarle así, por estos regentes planetarios, de estas cuestiones cósmicas. Sin embargo, repito, H.P. Blavatsky en esta intervención dice que no hay un mal absoluto, o sea, hay estas cuestiones quizás del mal en el sistema, en el cosmos, como parte del plan evolutivo, pero desde luego no hay este mal absoluto, o sea, es relativo y es proporcional al plano en el que nos encontremos. Entonces, apelando a ese principio hermético de analogía de correspondencia, podrán ustedes preguntarse, ¿por qué si hay un yin y hay un yang? ¿Por qué si hay un bien y hay un mal en el planeta, habrá un mal y un bien en el cosmos? Sería una pregunta interesante, ¿no? Entonces, apelando a esa ley de correspondencia, sí, pero a un nivel de comprensión que rebasa nuestro entendimiento. O sea, tiene que existir estos polos, Purusha, Prakriti, ya lo dijimos, un ejemplo, padre, madre, oscuridad, luz, para que se genere ese tercer elemento, que sería la conciencia, que sería el Cristo, que sería el Hijo. Entonces, son secretos arcanos muy profundos, lo que se pueda conocer más allá del cosmos, del universo. Nosotros nos remitimos a esta cuestión del mal en el planeta, y se tocó un poco en la lección quizás del sistema, ¿no? El sistema en relación a esas citas bíblicas, que aquí dijimos que yo formo la luz y yo creo la oscuridad, yo hago la paz y creo la maldad, yo el Señor hago todas las cosas. Entonces, ahí sí podríamos comprender que esta dualidad está presente no solamente en el planeta, sino en el sistema. Pero repito, hay autores más profundos,
que señalan que hay, como Torcom Saridarian, que dice que es precisamente lo relativo al mal cósmico, él le señala. Y si el perjudicado con la maldad de alguien lo supera, que gane el malvado con sus maldades. Lo que pasa es que, repito, mi hermana Cecilia, sería como entrar en un juego de quién puede más. No es quién puede más, es que hasta el malo tiene sus límites. Y cuando se superan esos límites, viene la armonía. Viene el caos y viene el orden, pero tiene que ver sobre todo armonía. Entonces, lo no permitido nunca ha existido. Todo lo que existe en el universo tiene un límite, y esos límites son la ley natural, la ley divina. Entonces, repito, nadie está más allá de los límites, de lo que está dentro de la ley. Todo tiene un límite, mis queridas hermanas y hermanos, dentro del universo. Entonces, no es quién puede más, o dijera alguien, ¿no? A ver, ¿quién puede imponerse sobre la voluntad de la divinidad? O sea, en ese acto de humildad decimos, hágase tu voluntad y no la mía. Y sufrimos porque queremos hacer nuestra voluntad. El malvado, el egoísta, quiere hacer su voluntad, no quiere hacer la voluntad divina, no quiere hacer la voluntad de Dios. No es que supere a alguien a alguien. Se está engañando a sí mismo ese individuo que cree que hace el mal, o que cree que por desarrollar ciertos poderes va a estar más allá de la ley. Se está engañando, se está autodestruyendo. ¿Por qué? Porque él no está más allá de Dios. Él es Dios. Incluso el propio Aleister Crowley, siendo un gran mago negro, él reconoció que él estaba dentro de la ley. Y él dijo, si tú supieras que tú eres Dios, se los dirías a los demás, somos Dios en acción. Pero si yo desarrollo esa parte oscura de mi divinidad, lo único que iba a generar es mi autodestrucción. Y no es que yo no sea Dios, claro que soy Dios en acción. Sin embargo, esa porción de esa divinidad que no fue consciente, se autodestruyó, y hasta eso está permitido dentro de los límites de la ley universal, que alguien se autodestruya al negar esa ley de la unidad, esa ley de la fraternidad, que es la ley suprema, creo yo, esta ley de la unidad, de la totalidad. Cuando alguien se separa, cuando alguien siente, lo único que se está es autodestruyendo. ¿Alguien más para concluir? Yo, mi querido hermano Omar. Sí. Buenas tardes. Yo mi inquietud, mi pregunta es, o sea, dentro de la maldad, la entiendo sobre lo del Lucifer, por el dador de luz, pero no sobre de él, sino para mí la maldad yo la he considerado que la cargamos hacia atrás, la cargamos en la espalda, o como se le conoce como los arcontes, o sea, unos seres malignos que nos inducen a actuar mal, a comportarnos mal, o a hacer el mal en lo general a los seres humanos. No sé si tú manejes el término de los arcontes, y pues si tienes alguna luz que puedes proporcionar, lo agradezco mucho. Gracias. Esta información pues proviene del gnosticismo primitivo. Claro, no soy experto en el tema. Sin embargo, esta incorporación de los arcontes y otras entidades opositoras, repito, hay quien ha entrado en el detalle de ellos, y sin embargo, te repito, como tal, el término arconte proviene del gnosticismo primitivo. Los esenios se dice que son los primeros en haber reconocido esas cuestiones. Rudolf Steiner también habla de esas entidades opositoras, los asuras, Arimán y otras entidades, y que desde luego, pues repito, hay entidades que también, estos llamados demonios, esas cuestiones que incluso Salomón, estos 72 nombres de Dios, también son 72 demonios que él sometió. Entonces, ahí es donde pues comprendemos ese principio dual, que hay entidades opositoras, y que esas entidades están dentro de nosotros, y esas entidades son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Decía Buda, ni tus peores enemigos pueden dañarte más como tus propios pensamientos. Entonces, creer que los Anunnakis, que los arcontes, que estos seres están por encima de nosotros, es como delegar nuestra responsabilidad de nuestra evolución a ellos, ¿no? Sí. Es irresponsable creer o pensar que yo soy vicioso porque un arconte, un Anunnaki, o porque la Matrix me sujeta, ¿no? Entonces, ¿dónde entonces está tu discernimiento? ¿Dónde, si ya probaste del fruto, del conocimiento?
probaste del mal, pero ahora puedes probar de la luz, puedes probar y puedes probar más allá de la diestra y de la siniestra, o sea, puedes probar más allá del bien y del mal y puedes probar de este amor neutro. Por eso esa frase, omnia vincit amor, el amor todo lo vence. Repito, el taquión es la partícula neutra, es el amor, es el aspecto crístico viviente. Entonces, hay quien decía los egipcios, el hombre primero ha de ser malo, luego ha de ser bueno, después ha de ser justo y por último ha de ser sabio. Tenemos que transitar esas columnas, la de la izquierda, la derecha y la del centro, y después aullar esa columna del medio para evolucionar. Entonces, y que bueno, aquellos que tienen ojos que ven y oídos para escuchar saben a lo que me refiero, que nosotros tenemos que transitar precisamente de estas columnas del norte y del sur, pero al finalmente transitar el sendero del medio. Entonces, a eso es a lo que todos los grandes pensadores se han referido como en la columna del medio, el sendero del iniciado, el octuple noble sendero, que aquello que trasciende el bien y el mal, pero que es un sendero responsable, o sea, ya no cuestiono yo o no delego mi responsabilidad evolutiva a terceras personas o a seres, entidades que supuestamente digo que esas personas creen que están más superiores a nosotros. Porque así como también hay jerarquías opositores, hay jerarquías benéficas que nos ayudan. Pero la elección es de cada quien. O sea, nadie te va a obligar a atarte a la columna de la izquierda o la de la derecha, es tu propia decisión. Así como es tu propia decisión hollar el sendero de medio. Y eso es pues el misterio del caduceo, ¿no? Sí. La serpiente maligna, la serpiente benigna, que ese es el sendero que elige la humanidad. La humanidad recorre este sendero decadente, que es la serpiente maligna, y luego recorre la serpiente benigna, pero a través de muchas encarnaciones, y el iniciado sigue la senda recta, escarpada, dolorosa, espinosa, pero él se ahorra, se iba a transitar, el otro decía Gaspar Torres, 777 vidas, pues se dice que Buda se ahorró como 200, ¿no? Entonces, el iniciado prefiere ahorrarse dolores y sufrimientos de muchas vidas y dice, pues yo prefiero acortar ese dolor y sufrimiento a pocas vidas. Y la humanidad, repito, sigue este arco descendente, la serpiente maligna, y asciende a través de la ley grupal, las masas, por eso se dice que la senda del vicio es ancha y la senda de la virtud es angosta como el filo de la navaja. Entonces, la humanidad inconsciente, las masas deciden transitar por la senda ancha del vicio y del tiempo. O sea, van a llegar a la misma meta, todos. Unos más cansados y otros pues más agobiados, más agitados, pero todos sin duda, unos al menor y otros al mayor, otros al menor tiempo. Pero todos sin duda se dice, vamos a llegar al mismo destino. ¿Quedó comprendido eso, mi hermano? ¿O te confundí más? ¿Quedó aclarado el concepto? No, está muy, muy claro y quiero darte las gracias, querido hermano. Yo también soy iniciado ahí en la ciudad de Guadalajara, en la respetable logia simbólica Ignacio Luis Vallarta, número 19, en el oriente de Oaxaca, Jalisco. Y actualmente radico acá en la ciudad de Cozumel, Quintana Roo, en la respetable logia simbólica Abraxas, de la cual les envío un fraternal abrazo a todos y cada uno de vosotros. Y darte gracias por tus conocimientos y muchas gracias, muy, muy clara tu explicación, tus respuestas en todas las preguntas que se te han hecho. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, mis queridas hermanas y hermanos, entonces la página 12 vienen las obras complementarias a esta sesión. Una obra que ya hemos comentado, Introducción al Yoga. Yoga significa camino o marga. Sabemos que hay varios yogas para regresar a esa fuente primordial, el Karma Yoga o Yoga de la acción, el Nana Yoga, Yoga del conocimiento, el Bhakti Yoga, Yoga de la emoción, el Raja Yoga, el Yoga de la mente inferior, el Agni Yoga, el Yoga de la mente superior. Pero en este texto de Annie Besant, Introducción al Yoga, ella nos invita a reflexionar sobre estos caminos, que repito, yoga significa unión y marga significa camino o sendero. Entonces,
Hablar de yoga, margas, senderos y caminos es adentrarnos a esos campos de regresar a esa fuente primordial a través de estos caminos, de estos senderos del ocultismo, estos senderos de autorrealización. Ella también tiene una obra denominada La vida espiritual, que se sugiere como obra complementaria. También está la obra de La clave de la teosofía de H.P. Blavatsky, un capítulo de lo que no debe ser el teósofo. Hay una obra Dioses en el destierro de J.J. van der Leeuw. Él destina el capítulo denominado El drama del alma expatriada. Y en la obra Un libro de texto de teosofía de Charles Webster Leadbeater, él dedica el capítulo 10 a los frutos del estudio teosófico. Estas obras complementarias, no hay necesidad de que las busquen en internet. Nosotros ya las tenemos aquí. Sería en este caso, es un archivo en PDF de 37 hojas. Viene también el índice de contenidos, el programa, y ustedes pueden remitirse a este archivo para revisar estas 4 referencias, y la obra de Introducción al Yoga, esa sí obra se les proporciona de forma separada a esta referencia complementaria. Entonces, al final de esta lección, le repito, vamos a compartirles el PDF, vamos a compartirles las obras complementarias, les vamos a compartir la grabación del video para que ustedes analicen, revisen la información con mucho gusto. Y también aquellas hermanas y hermanos que no están suscritos al curso básico, suscríbanse, mándenos un mensaje, con mucho gusto para enviarles la información respectiva. Aquí vienen los datos de su servidor Omar Reyes, viene mi celular. Si nos llaman del extranjero, agreguen más 52 y el 33 383 0730. Si nos escriben de México, solamente 33 383 0730. Mándenme su nombre completo, aquellos que deseen inscribirse, para enviarles el material del día de hoy, así como la primera lección. Esa primera lección es la de Introducción a la Teosofía. Ahorita les voy a abrir el programa para aquellas hermanas y hermanos que no tengan el registro de este curso. Ahorita lo vamos a abrir. Permítanme. ¿Alguien más que desee hacer alguna duda, expresar alguna duda, algún comentario? Este es el programa, mis queridas hermanas y hermanos. Este es el programa, el curso básico de Teosofía. Consta de 12 lecciones. El día de hoy estudiamos la 10, el origen y propósito del mal. Y la lección 11, que vamos a ver la próxima semana, es la de ascenso y descenso de las razas y civilizaciones. Ahí vamos a ver cómo estas subrazas, estas razas, estos periodos globales, la ronda, las cadenas, se llevan a cabo. Y también la última lección es la sabiduría antigua en el mundo moderno. Entonces, agradecemos a todas y a todos mis queridos hermanos su cordial y puntual asistencia. Nos vemos la próxima semana y les estaremos enviando este material según nos lo vayan solicitando vía WhatsApp. Gracias a todas mis hermanas y hermanos. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.